¿Cómo superé la ansiedad a hablar en público? Entonces, a los 19 años, decidí afrontar mis ansiedades. Lo primero que me propuse fue sacarme de encima el miedo a hablar en público. En aquel momento estaba muy metido en una organización política, un grupo liberal en el que, de hecho, yo era el líder de los jóvenes. Se trataba solo de una pequeña organización y casi todos los miembros eran amigos míos, así que no tenía demasiadas dificultades para hablar con 9 o 10 a la vez. No lo consideraba un acto de tipo público. Por otro lado, sin embargo, también me encargaba de reunirme con otras organizaciones y grupos para hablarles de nuestro partido e intentar que se afiliaran a él. Se suponía que, sobre todo como líder del grupo de jóvenes, era yo quien tenía que hacer publicidad de la organización. A mí me angustiaba demasiado cumplir ese rol y rechazaba muchas de las invitaciones que se me hacían, las cuales venían sobre todo de los mayores de nuestro grupo, los de la New America, quienes nos dirigían a nosotros, los jóvenes de la Young America. Como siempre me rajaba. Las presiones para que hablara en público en nombre de la Young America continuaron y, finalmente, decidí ceder e intentar superar mi fobia a hablar en público. Ya había leído mucho sobre filosofía y psicología, y tenía la idea de que algún día escribiría un libro sobre psicología de la felicidad humana, puesto que, dada mi ansiedad, el tema me interesaba especialmente. Ya tenía, pues, algunas ideas basadas en la literatura de la época, 1932, sobre cómo manejar la ansiedad y las fobias. Había leído algo de lo que grandes filósofos como Confucio o Gautama Buda decían sobre cómo vencer la ansiedad, y me había quedado sobre todo con lo que algunos filósofos griegos y romanos antiguos, como Epicuro, Epicteto o Marco Aurelio, pensaban al respecto. Además, como la filosofía era una de mis aficiones favoritas en esa época, desde los 16 años en adelante, había leído muchas de las cosas que filósofos modernos como Thoreau, Emerson y Bertrand Russell opinaban sobre el manejo de la ansiedad. Por último, ya había leído también a la mayoría de los psicólogos contemporáneos como Freud, Jung o Adler, quienes se interesaban por curar a la gente de su ansiedad. Así que se puede decir que estaba filosófica y psicológicamente preparado. Pero además, también había leído sobre los experimentos del famoso conductista John B. Watson, con los que deseaba curar a los niños de sus devastadores miedos y angustias. Watson y sus colaboradores reunían a niños de 7 u 8 años que tenían un miedo aterrador a determinados animales, ratas, conejos, etc., y los exponían a sus objetos temidos, primero a cierta distancia y luego cada vez más cerca. Durante la exposición, Watson les iba hablando, manteniéndoles distraídos, y, poco a poco, les ponía más y más cerca el temido animal. Aunque pareciera increíble, después de unos 20 minutos de exposición, los niños dejaban de tener miedo y empezaban incluso a acariciar al animal. Este procedimiento de descondicionamiento, que se llama desensibilización en vivo, funcionaba muy bien y en una o pocas sesiones capacitaba a los niños para librarse de sus ansiedades y fobias extremas. Bueno, me dije a mí mismo, si va bien con niños también debería funcionar conmigo. Lo probaré. Así que, por primera vez en mi vida, en lugar de evitar los compromisos de hablar en público, me dediqué a hacer justo lo contrario. Cada semana, me programaba al menos una charla que tendría que dar en público para mi organización, Young America, asegurándome de que, pasara lo que pasara, yo haría la presentación. Todavía me aterraba mucho la idea, y me encontraba extremadamente incómodo en las primeras ocasiones. Sin embargo, por mis lecturas y las ideas que me había formado, sabía que ese malestar no me mataría y que las peores cosas que me imaginaba, como que todo el público se riera de mí y me abucheara, probablemente no ocurrirían. Como mucho, mi discurso sería flojito, no convencería al público de que Young America era el mejor grupo político desde que Estados Unidos se rebeló contra Inglaterra, y a lo peor, muy poca gente se afiliaría al partido. Bueno, eso sería un mal balance, pero no el fin del mundo. En otras palabras,
Combiné el hablar conmigo mismo racionalmente, lo cual había aprendido ampliamente de los filósofos, y el exponerme a lo que más miedo me daba o me incomodaba, forzándome a hablar y hablar en público durante las siguientes 10 semanas. Pues funcionó. Primero me resultaba terriblemente incómodo, luego menos incómodo y, finalmente, sorpresa, cómodo. Mis palpitaciones, sudoraciones, tartamudeo, todo fue disminuyendo progresivamente. Aprendí también a fijarme en el contenido de mis charlas, la excelencia de Young America como grupo político, más que en cómo hablaba y lo ansioso que eso me ponía. Incluso descubrí, para mi sorpresa, que podía ser un orador muy fluido con las mismas pequeñas dificultades para hablar delante de mucha gente que tenía al conversar con una sola persona o ante un grupo de amigos. De hecho, nunca había sido un mal orador en términos generales, sino que, por culpa de mi ansiedad, me aterraba ser un orador público. Tanto mis cuerdas vocales como mi habilidad para construir frases con sentido habían estado siempre a la altura, y ahora con la práctica incluso mejoraban. Esa experiencia de forzarme, a hablar en público por muy mal que lo pasara, hasta conseguir sentirme cómodo y empezar a disfrutarlo, me marcó profundamente. Fue una de las principales razones por la que, 9 años después, decidí ser psicoterapeuta. En la época en que di mis primeras charlas en público, no me interesaba nada la psicoterapia. Estaba obsesionado con ser escritor y ocuparme seguramente del tema de la felicidad humana. Quizá me enganché a la idea de ser escritor solo porque era algo que podía hacer sin hablar en público, pero, en cualquier caso, no quería ser psicoterapeuta, sino simplemente una persona menos ansiosa y más feliz. Y así fue, de hecho, en muy poco tiempo. Hablar en público dejó totalmente de ser un problema para mí. Mi fobia desapareció por completo, y, al ver que conseguía vencer la ansiedad en ese terreno, me volví también menos ansioso en general. Siempre había tenido que cumplir ciertas expectativas, demostrar que servía, por ejemplo, en la escuela, en el deporte, a la hora de quedar bien ante los amigos, etc. Trabajé duro para responder a dichas expectativas y conseguí ser bastante eficaz en todo, especialmente en los estudios, haciendo bien los deberes y a la hora de hacer amigos. Para mí, sin embargo, todo eso era fuente de ansiedad porque tenía que demostrar constantemente que era alguien que valía mucho y, por supuesto, siempre cabía la posibilidad de que fracasara. Horror. Eso sería terrible. Así que, ahora que había visto que podía tolerar estar incómodo en público e incluso a veces hablar mal sin despreciarme a mí mismo por ello, dejé de estar siempre tan ansioso por tener éxito. Seguía queriendo el éxito, pero ya no lo necesitaba a toda costa. Lo que acabas de escuchar es un fragmento del libro Cómo controlar la ansiedad antes de que le controle a usted, del psicólogo Albert Ellis. Si te gustaría conocer más acerca del psicología, estoicismo y desarrollo personal, te invito a que me dejes un comentario y te suscribas para seguir trayendo este tipo de contenido. Muchas gracias.